Buenas noches. A estas alturas es casi un lugar común decir que para entender nuestro presente tenemos que mirar nuestra historia. Por supuesto que sí, pero a veces el tráfago, la avalancha de titulares, de acontecimientos que en el caso de los últimos 3 años parecen no tener un final, no hay un respiro, nos podrían decir otra cosa, pero bueno, la historia es así y nos devuelve siempre a esta noción, a este principio. Mañana se presenta en la Feria del Libro la nueva edición de En Pos de la República, ensayos de historia política e intelectual de la destacada historiadora Carmen Macebo, y esto lo hace el Instituto de Estudios Peruanos. Como les decía, es la segunda edición, pero con un preámbulo que vale la pena, incluso para los que tienen la primera, donde, por supuesto, la historiadora, además actual presidenta de la Comisión Consultiva del Bicentenario, nos entrega una serie de ensayos que, repito, son sumamente pertinentes para entender nuestro presente. Miren nomás ustedes cuántas veces Martín Vizcarra aludió a la República en su mensaje a la Nación. Es un concepto que todavía está en construcción y, por supuesto, Carmen, a quien le damos la bienvenida esta noche, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Mañana es en la Feria del Libro a las 5 de la tarde. Hoy estuve en la Feria del Libro. ¿Cuánta gente? Sala Ciro Alegría. Sala Ciro Alegría. ¿Cuánta gente? ¿No? Uno habla... Increíble, estamos en la crisis política. Exacto. Es los lo que panamericanos, la feria. Es lo mismo que pensaba esta tarde, hoy una tarde de jueves, ¿no? Yo le decía a mi hija cómo será el domingo, ¿no? Celebrando las medallas peruanas, celebrando a los autores peruanos, y la política va por otro lugar. Los ensayos, que son 10 ensayos, sí, ¿no? Que van, en fin, desde... Juan Bustamante, exacto, y la rebelión. Monteagudo, ¿no? De la República Jacobina, la militarizada. Juan Espinosa, el Diccionario para el Pueblo, que es sumamente... estupendo, ¿no? Bueno, no hay república sin indios. Juan Bustamante y su proyecto integrador, estamos hablando del siglo XIX, y son tópicos, ¿no? García Calderón, ¿no? Al cual pues describes como este tío renegón, pero que es fundamental incluso para que Aya y Mariátegui planteen sus tesis. Pero hay muchos conceptos que me parece interesante. Vamos a tratar de resumirlos en estos minutos y traerlos un poquito a la actualidad. Tú partes de la idea, por supuesto, que la historia durante años ha sido, si se quiere, afectada o signada por lo que podríamos denominar estructuralismo, ¿no? O sea, una corriente que te dé, y claro, esto viene pues también de influencias marxistas, ¿no? Y todo esto, que de alguna manera minimiza lo que son las biografías, los acontecimientos en sí, exacto, y comienza a ver todo como una suerte de devenir científico, ¿no? En un país, ¿no?, de acontecimientos. Exactamente, exactamente. Donde todos los días te está cambiando, digamos, la tendencia, ¿no? Y te sorprende. Y, por ejemplo, el primero de Monteagudo, un hombre que está luchando contra la tendencia, ¿no? Y que llega al Perú y que encuentra pues un país que él quiere formar, al que le quiere dotar, digamos, de una sensación de Estado, pero hace un proyecto que está totalmente contra la realidad, ¿no? Entonces ahí empieza nuestra historia, creo yo, ¿no? Este jacobino que se convierte en monarquista cuando llega al Perú, y que vota a la nobleza, pero que quiere hacer una monarquía constitucional, y con toda esta idea de la prensa, o sea, la prensa como la hacedora de gobiernos, y que la prensa es la que termina por derrotarlo a él. Y qué importante es la prensa ahora mismo también en nuestra conceptualización. Vital. Si tienes que dar algunas pinceladas de lo que estamos viviendo ahora, 200 años después, ¿no? Y tú, que por supuesto eres especialista, sobre todo en el siglo XIX y en estos albores de la construcción de la ciudadanía, seguimos hablando de lo mismo. Regreso, hay varios conceptos, exacto, y varios personajes. No quiero forzar comparaciones, pero cuando hablas de Monteagudo, lo conversábamos fuera de cámaras, este político que se vuelve un maestro en reaccionar ante las circunstancias, ¿no? Exacto. Ante los obstáculos que se le ponen adelante, y de repente no se sabe muy bien cuál es su estrategia a mediano y largo plazo. Yo pienso en el presidente Martín Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Hay una debilidad estructural, ¿no? Es una debilidad estructural de los agentes políticos, y digamos, Monteagudo... Mucho acontecimiento y mucha biografía, probablemente. Mucho acontecimiento, mucha biografía, y nosotros más pensando en la estructura, y digamos, entonces yo creo que en el caso, por ejemplo, el tercer artículo es de la República Jacobina. Entonces ese año que los peruanos están solos y que lo que quieren es quitarle el poder al Ejecutivo. Y el presidente maniatado.
O sea, yo creo que ahí el presidente maniatado, el triunvirato, que es la división, digamos, del poder en tres, digamos, ya comienza a crear un ejecutivo que no puede ejecutar, que yo creo que es un poco... Exactamente. Es un poco la historia que estamos viendo hoy. Se está hablando de algunas referencias al siglo XIX con lo que vivimos ahora, con respecto a este caso inédito, casi inédito, es inédito. ¿no? Casi inédito, de una persona que detenta el poder y la suelta. Exacto. ¿No? Entonces hay toda una serie de interpretaciones, desde las interpretaciones más generosas, ¿no? Que dicen, oye, esto es un acto de desprendimiento con precedentes poquísimos o sin precedentes, hasta otros que no salen de su perplejidad, porque digamos, en la forma de pensar el poder no se suelta. Pues. Exacto. ¿Qué referencia nos puedes dar a partir de un creo que hay acontecimiento como el actual? O sea, digamos que no tiene muchas alternativas, no tiene es un salto hacia adelante, es un salto hacia adelante. Pero también hay un acto de ilusionismo, ¿no? O sea, es esta permanente que yo creo que se ve a lo largo de todos estos personajes, o sea, que están, digamos, atrapados en esta tragedia de no tener agencia. ¿No? Y esta agencia que les viene, digamos, de una constitución de la República muy frágil, muy débil, y que se va erosionando el poder. En este caso de un modelo, además, que también, bueno, nos vas llevando en tus ensayos, ¿no? A esta suerte de los énfasis, ¿no? Vas pasando de la dictadura salvadora, ¿no? O sea, salir de la anarquía. O sea, la República ve la anarquía como su principal enemigo. En esa línea aparece el caudillo y el dictador militar, en este caso, como una suerte de salvador, pero se queda en el poder. Entonces, de ahí que el liberalismo logre, ¿no? Volver a integrar a la ciudadanía en torno a unos ideales por encima del caudillo es muy difícil. Son temas que son digamos, de suma actualidad. hay una superposición, ¿no? Es un liberalismo que nace frágil, digamos, se asocia al caudillo para poder salir del entrampamiento y después el caudillo termina controlando la agenda. Exacto. Si hablamos ahora mismo de esta falta de agencia, que por supuesto no es responsabilidad pues completa del Ejecutivo, ni mucho menos, son todas estas circunstancias que te emplazan ahí mismo. Este tema de que somos un país presidencialista, pero parece que fuéramos un híbrido parlamentarista. Exacto. Y los últimos 3 años no hemos salido de Abancay. Yo a veces pensaba, antes del discurso presidencial, yo decía, lo mejor sería como que le eche tierra al Congreso en sentido figurativo, no cerrarlo ni nada, pero sencillamente encontrar, ¿no? Una salida. No lo logramos. No lo logramos. Es una lucha bicentenaria entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, digamos, este entrampamiento surge porque como se instaló el sistema, digamos, el mecanismo se instala para desconcentrar el poder del Ejecutivo. Tú hablas que desde el principio tenemos problemas en equilibrio de poder, incluso como México. Exacto. No hemos salido de eso. Y entonces ahora el Legislativo es, digamos, el que concentra el poder. O sea, que es como que va variando la configuración del poder, pero nunca hay un trabajo en el que tú puedas negociar. No sabemos negociar, no sabemos dialogar, al enemigo hay que eliminarlo, ¿no? Entonces yo creo que un poco estas biografías te van mostrando todos estos caminos, ¿no? A través de los personajes, y por ejemplo un personaje como el del diccionario, Espinosa, ¿no? Que ha sido prefecto y un poco se refugia en su mundo del diccionario para inventarse, digamos, una república en las letras, mientras que ¿qué cosa está ocurriendo en la calle? Hay una revolución, él siente los cañones, entonces es, digamos, como también hay evasión. En momentos hay evasión, porque no es posible, como decían los primeros republicanos, es la cuadratura del círculo. Así es. ¿No? Otro tema que me llama muchísimo la atención, como los primeros republicanos, si quieres, observan el tema de la aprobación ciudadana como central en estos ejercicios. Vuelvo a lo que conversábamos anoche, donde está sentada con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que insistía en la necesidad del referéndum, por ejemplo. Exacto. ¿No? El referéndum ahora entendido como un mecanismo fundamental de la democracia representativa, ¿no? O sea... No sé si tú recuerdas cuando se arma la Expedición Libertadora, que el próximo año vamos a cumplir 200 años, hay una carta que O'Higgins le manda a San Martín y dice: la guerra en el Perú no va a ser
meramente militar, va a ser una guerra de opinión. Así es. Entonces, digamos, tampoco esa expedición tiene la fuerza militar para destruir a los españoles. Entonces, es la opinión pública, esa especie de mundo virtual, de política virtual. Pero entonces ahí, digamos, un mecanismo como el referéndum que se nos está haciendo, digamos, costumbre ya ir cada año, y la importancia en este caso que tiene para el Ejecutivo de llevar eso, porque yo le decía a Ceballos, ¿no sería mejor que negocien de una vez y que en el Congreso salga la votación con las dos legislaturas, no adelantadas para... No, pero es muy importante el tema del referéndum. De ahí también se entiende el tema de las encuestas, ¿no? Exacto. O sea, no es poca cosa. En realidad no es poca cosa. Cuando se dice, ¿gobiernas para las encuestas o no? Es medir a la opinión pública, porque creo que la opinión pública es tu único sustento, ¿no? Con el que puedes salir, digamos, a defender... Cuando tienes tan pocas estructuras, Exacto. cuando tienes tan pocas instituciones. Exacto. ¿No? Y después, digamos, el otro gran tema, que es el tema que yo creo que es el tema del 19, Juan Bustamante, tratando de que el Estado llegue a las comunidades y estos especies de feudos que existen en los que el Estado no puede llegar, ¿no? Es otra de las tragedias del siglo XIX, o sea, la poca llegada del Estado y la creación de lo que está pasando un poco Carmen, en las provincias donde el Estado no tiene agencia. Explicando a los pobladores de Las Bambas que hay separación de poderes y que el Ejecutivo y el Presidente de la República no podía liberar o no podía salvar de los juicios a quienes ya estaban inmersos en un proceso judicial. Exacto, la concepción del Estado. Exacto. Pero digamos un Estado ausente, ¿no? El punto, digamos, de Bustamante es que él viene a Lima trayendo los pedidos de las comunidades que él representa y va con las manos vacías. Regresa, un subprefecto lo manda a matar a él y a todos los que quieren entrar al sistema, ¿no? Entonces, esa es otra de las tragedias. O sea, no solamente es la lucha del poder en el centro, sino que la periferia se queda huérfana y el Estado no llega. Entonces, al estar abandonados, digamos, entran todos estos personajes que hemos visto nosotros desfilar, los prefectos corruptos, los gobernadores corruptos, que toman esos espacios y los administran como ellos quieren, digamos, a nivel de su interés personal. Es otro tema, efectivamente, la corrupción es un ingrediente fundamental, no es de ninguna manera nuevo, ¿no? Es completamente fundamental para ir definiendo cuáles son los rumbos que se va trazando esta república y cómo reacciona ante ciertos fenómenos. Claro, ¿no? tú decías la anarquía, es que ahora ha salido, pues ahora el gran enemigo, ha salido la vieja frase del siglo XIX, la anarquía y buscar al caudillo. Pero el otro gran tema y la otra enfermedad de la república es la corrupción. Y digamos, en estos ensayos cruza el tema de la corrupción. O sea, por ejemplo, todo el militarismo deviene en un momento de corrupción en el que hay que buscar una salida, y la salida, digamos, es la sociedad de independencia electoral, el partido civil, ¿no? Entonces, es interesante cómo la biografía te permite entrar y a través de una prosa, digamos, ligera, vas llegando, digamos, a los nudos. Estos son nudos políticos y yo creo que estos nudos políticos no los hemos terminado de desatar. Estamos con unos nudos tremendos en la espalda últimamente. Y la ilusión, ¿no? Y crear el golpe de efecto, ¿no? Esto del ilusionismo me parece absolutamente genial. Vamos a ver el ilusionismo de la pausa y regresamos con más. Si hablamos, Carmen McEvoy, de lo que acabamos de señalar fuera de cámaras, de esta ciudadanía carenciada, de este tema de modelos y de equilibrio de poderes que no llegan a ensamblarse, de este signo, esta maldición, la llamábamos hace un par de noches con Jorge Nieto, de cuando tienes un ejecutivo y un legislativo de signos distintos, sencillamente es imposible gobernar el Perú. Exacto. Y esto nos trae también muchos ejemplos. Estamos hablando del siglo XIX y más atrás. Exacto. La intransigencia. La intransigencia. Sí. El no saber llegar a un punto de encuentro, ¿no? Siempre estás en la confrontación permanente, ¿no? A menos que tengas un poder rector. Y por eso la debilidad del peruano por el autoritarismo, que surgen varias... Pero incluso los caudillos militares siempre se están defendiendo de potenciales caudillos que también están preparándoles una nueva revolución para sacarlos a ellos. O sea que ni siquiera ser, digamos, general o mariscal te da la certidumbre de que vas a durar.
¿no? Durar es lo que digamos es difícil en este país. Sí, esto, exactamente. Y si esto último, si lo entendemos, esta última, como dices, huida hacia adelante, que repetimos, de repente son pocas figuras las que le quedaban, pocas opciones, pocas cartas en la baraja, ¿no? Pero al final es un acto de ilusionismo, ¿no? Porque sabemos que pasado mañana la reforma política que esperábamos probablemente no esté, al menos en las elecciones del 2020, si estas se dan. Y bueno, nada indica pues que de acá del cielo va a caer pues un mejor gobierno, una estructura republicana más madura, de ninguna manera. Pero digamos, en beneficio, Sí. en beneficio de este, digamos, agente político que no tiene agencia, ¿no? Digamos, un ejecutivo que no ejecuta o que no puede ejecutar, ¿no? Porque la primera parte del discurso es miren todo lo que se puede hacer y la segunda parte es mira, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, digamos, alguien que se desprende del poder porque no tiene el poder suficiente para llevar a cabo. Entonces, digamos, si tú recuerdas la primera frase del primer artículo de Monteagudo es la causa de las causas. Entonces, como que esto va creando, es como un desencadenamiento de eventos, que el que empieza, digamos, no sabe hacia dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un ilusionismo, pero al mismo tiempo te va creando, te va desafiando las mentes de todos. Es un ilusionismo que además que en el caso del presidente Vizcarra tiene mucho que ver con el rechazo de la ciudadanía a la clase política actual. Entonces, él lo que hace es desprenderse, pero él evidentemente está pensando también en un futuro político, es un hombre de 50 y pico años, ¿no? Pero claro, pero al mismo tiempo está diciendo, pero de ninguna manera me voy a reelegir, que era antes lo que de alguna manera se había aceptado como noción ya inamovible en el caso de Fujimori. Claro, es un presidente maniatado, ¿no? Esa especie de Houdini, ¿no? Que se tira. Y vamos a ver si adentro se va a poder, digamos, soltar de las cadenas. No sabemos, estamos esperando, ¿no? De repente por ahí hay alguna... Pero lo que realmente es trágico de esto es de que, digamos, un día se hace este acto que nos tiene a todos pensando cómo vamos a salir y al otro día se desbarranca un ómnibus con 19 personas. Eso te recuerda entonces, en qué territorio parece que el chofer había tomado, no estaban con los cinturones de seguridad. Entonces, digamos, no podemos seguir viviendo así, en estos golpes de efecto, porque estos golpes de efecto no resuelven lo cotidiano. Y lo cotidiano es seguridad en las calles. Hace poco hemos visto un crimen de una mujer que había denunciado. Entonces, digamos, todos los días la vida misma nos está diciendo que tenemos que salir de este laberinto. ¿Algún argumento tienen los políticos rechazados, entre comillas, entonces que le reclaman precisamente al gobierno esa capacidad de gestión? Claro, pero ellos no dejan tampoco. Entonces, digamos, estamos ahí como todos maniatados, todos atados, y yo creo que acá se va a desbaratar y probablemente yo tengo esperanza que en el proceso de buscar la salida, todos tendrán que revisarse a sí mismos lo que hicieron para llegar a esto. O sea, yo soy copartícipe, acá estamos todos, digamos, involucrados en este juego. Entonces, yo pienso que, digamos, entendiendo lo que nos está pasando y lo que le puede pasar al Perú. O sea, es como que yo estaba conversando con alguien y le decía, es como que siempre estamos pasando por el precipicio con los ojos vendados. Y pasamos y regresamos y no nos caemos, pero en algún momento podemos caernos, ¿no? Entonces, yo creo que jugar, digamos, permanentemente este juego político perverso no le hace ningún daño al país. Si algo nos puede decir la historia, predecirla de ninguna manera, pero si algo nos puede decir la historia, los riesgos que tienes aquí al frente son los de una polarización extrema, son los de un populismo, son los de la aparición de un nuevo caudillo. Somos inmunes al autoritarismo que estamos viendo en otros países de ninguna manera. Un Bolsonaro peruano que comience a sacar lo peor que tenemos, que nos comience, digamos, a exacerbar eso que ya está ahí incubando en las redes, tú lo ves, ¿no? Entonces, digamos, es momento de evaluar en estos 200 años el camino recorrido y decir, bueno, hemos jugado este juego con estas cartas marcadas, vamos a ver si lo cambiamos. ¿Eso es posible con los partidos que están? Porque esa es la otra. A veces uno piensa que los partidos que están les dan demasiado duro, si se quiere también, ¿no? O sea, ¿qué nos garantiza
que los nuevos partidos, ¿no? Que los jóvenes que ingresan desinteresados a la política te van a traer, digamos, exacto. Eso lo ves, ojo, lo ves una y otra vez con los gobiernos regionales. Exacto. Mira las promos de los gobiernos regionales y bueno, esos son también los nuevos que van entrando, si se quiere, ¿no? En un escenario distinto a Lima. Pero si tú ves las biografías, yo creo que nosotros vivimos de transición en transición. Y digamos, la transición del 2000 fue una transición irresuelta. Y ahora estamos confrontando nuevamente con otros instrumentos esa nueva transición. Ahora, con todo lo que conocemos, lo mal que elegimos, uno tras otro. Eso es vital, uno tras otro. ¿Cómo ponerlo? Y tú además como presidenta de la Comisión Consultiva del Bicentenario, ¿cómo poner, Carmen, para ir terminando y a ver si podemos terminar esta interesante conversación en una nota positiva o por lo menos propositiva? ¿Cómo poner eso en el centro del debate público? Exacto. Ese es un desafío que tenemos desde la prensa hasta los actores del Estado y los propios actores políticos. Yo creo que lo que hay que instalar, la academia diría también, digamos, en la mente de los ciudadanos es responsabilidad personal. O sea, cuando tú eliges, es un acto que no solamente tiene que ser un acto emocional, tiene que ser un acto de responsabilidad. Y antes de hacerlo tienes que informarte, tienes que saber qué candidato es, cuáles son sus antecedentes. O sea, ¿cómo se nos han pasado todos estos candidatos que están en el Congreso, todos estos congresistas que tienen juicios y tienen unas historias que son tenebrosas? ¿Cómo se nos pasó? Entonces, hay parte, digamos, también la ciudadanía tiene que asumir que 4 presidentes han sido desastrosos, ¿no? Entonces, claro, dicen entre el SIDA y el cáncer, sí, claro. Yo elegí el SIDA porque ya hay una vacuna para el SIDA y para el cáncer no hay, ¿no? Pero digamos, yo creo que también la ciudadanía, porque digamos, si funciona el referéndum, el poder vuelve a la ciudadanía. Esa, digamos, es la lógica del modelo, ¿no? Va a regresar a nosotros y nosotros vamos a elegir. Esa es tu pregunta, ¿vamos a elegir bien? O sea, hay que reflexionar como electores y no decidir el voto en la cola, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y los encuestadores te lo dicen con todo, no, pero al final pues el 70% de peruanos... Porque el riesgo es que volvemos a caminar en el despeñadero y por suerte lo vamos a pasar, pero ¿cuánto tiempo y cuánto estamos perdiendo? ¿Y cuántas personas, digamos, que están totalmente desprotegidas por el Estado? O sea, el friaje, siguen los problemas del feminicidio, la seguridad social, todos los días matan a las personas por robarle un celular. Entonces, digamos, los costos de seguir en este entrampamiento son concretos y reales y están afectando a millones de peruanos, ¿no? Voy a terminar con la parte final del preámbulo del libro. Este cuestionamiento de la actual definición de la ciudadanía por parte del neoliberalismo, en especial cuando se habla de la crisis de representación, me parece muy sugerente y es lo que opino le da vigencia y relevancia al republicanismo a inicios del siglo XXI. Julio Kotler ha señalado que la tarea inaplazable para los años venideros será organizar partidos de intereses y no de identidades. Qué interesante esto. Y yo añadiría, Carmen añadiría, la de formular un proyecto nacional de cara al siglo XXI. Exacto. Ese es el desafío probablemente que nos... Entonces, digamos, es un trabajo en conjunto entre los políticos, la ciudadanía, y no solamente salir a manifestarnos contra, sino a favor, cuál es la agenda, ¿no? Porque yo creo que tiene que partir todo de una agenda y esperemos que después de este entrampamiento, que esto se tiene que resolver, o sea que ya creo que este es el episodio final de la guerra de los tronos. Así es. O sea, vendrán los dragones, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar para resolver el entrampamiento y finalmente a partir de septiembre ya tendremos, digamos, un proyecto en miras y un camino a recorrer, ¿no? Para entrar, digamos, al 2021 con buen pie. Llegaremos a septiembre, pero mientras tanto llegaremos a mañana. Les recomiendo 100% este libro. Gracias, Carmen. Gracias. Me ha encantado que nos visites para esta conversación diferente para lo que es nuestro programa. Mañana, 2 de agosto, 5 de la tarde, en la Sala Ciro Alegría, se presenta En Pos de la República de Carmen Macebol. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos con lo último de Caracas.